Bueno, en el bloque anterior tuvimos la visita de importantísimos dirigentes radicales, tanto provinciales como nacionales, la presencia de histórico, Luis Changui Cáceres, Gustavo Grispun, hijo de también quien fuera ministro de Economía, ¿no?, del gobierno de Raúl Alfonsín, de Bernardo Grispun, acompañados, mejor dicho, él fue el anfitrión acá, los trajo Rubén Emilio El Chato Correa, que es el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical, y ustedes escucharon la postura, ¿no?, de ellos en esta jornada que se van a llevar adelante mañana y pasado aquí en Salta. Y ahora tenemos otro amigo acá en el estudio, pero del otro lado, de la política. Nos visita también otro importante, por supuesto, y reconocido dirigente, pero su militancia, su trayectoria está dentro de lo que es el Partido Justicialista, allí se origina, y hoy es uno de los dirigentes más activos, y que tiene muchas cosas para decir dentro de lo que es el Partido de la Victoria. Estamos hablando del arquitecto Fernando El Gallego Juan. Gallego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, gracias siempre por invitar y difundir las ideas. Al contrario, ¿lo viste al Changi? Sí, lo vi Ah, grande. lo viste grande, Por claro. eso no me quería arrimar al espejo, porque entonces uno se empieza a Vos acordar decís de 7 está grande, yo también, Nosotros estamos empeza- igual, ¿no? empezamos a medir Exactamente, edades. a medir edades, y eso no se puede hacer. Bueno, Gallego, ¿cómo está la cosa? Bien, yo veo que, por lo que escuchaba a los correligionarios del bloque anterior, hay mucha inquietud, hay mucha preocupación. Escuché que hablaban de la postura que debiera tomar el Partido Radical y todo lo demás. Bueno, estamos todos en definiciones, ¿no? En definiciones y posturas a futuro y bueno, estamos todos trabajando. Algunos, vos decías que soy militante activo, bueno, el Partido de la Victoria tiene una gran cantidad de compañeros y militantes, mujeres y hombres, que en este momento están todos activados porque lo que decimos que la inversión más importante que podamos hacer desde la militancia es el tiempo, ¿no?, que le dedicamos, tratando de relevar la inquietud de la sociedad, la inquietud de la ciudadanía, caminando, visitando a la gente y bueno, tratando de recabar para las ideas y las falencias o todo lo que está sucediendo en la sociedad para poder construir un proyecto político que nos permita acceder a la gobernación en el 2019, ¿no? Charlamos seguido, en Café por Medio, con el arquitecto Juan, y siempre manifiesta la preocupación, ¿no? No solo de él, sino de su partido también por lo que está pasando en la Argentina. ¿Qué es lo que más te preocupa de la Argentina de hoy, desde la mirada de la sociedad a la que hacías referencia recién? Bueno, yo veo que la sociedad está preocupada, obviamente, por los temas cotidianos, ¿no? Es decir, la economía diaria, que está siendo tan castigada, sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad, y los otros que no son tan vulnerables. Creo que la economía de este momento, la diaria, como te decía, está afectando a los sectores medios también, está generando desocupación, desempleo, bueno, sí, esto es lo que a priori me parece que le preocupa a la gente está asustada, tiene miedo de perder el trabajo, pero en realidad, sí, cuando uno empieza a levantar la mirada y empieza a ver la macro, ¿no? No solo la economía, sino las relaciones exteriores y todo lo demás. Si me preguntas personalmente, lo que más Uh-huh. me preocupa en realidad es esta invasión que está sufriendo la Argentina con tropas extranjeras, norteamericanas, israelíes, hasta ha habido desembarcos de tropas de Naciones Unidas como si estuviera preveyendo o proyectando un futuro conflicto en el cual tuviera que intervenir Naciones Unidas. Esas cosas sí me preocupa la movilización de tropas que está haciendo el presidente sobre la frontera de Bolivia, y me preocupa, pero estoy tratando de entender y de indagar qué está pasando, por qué son todos estos movimientos bélicos en realidad, y
bueno, me quedó en la memoria allí rebotando y se lo estaba preguntando a algunos compañeros y amigos de la política y le decía, ¿dónde están las armas del supermercado Coto, ¿no? ¿Y para qué eran? Porque entonces uno empieza a atar todos esos nudos y es realmente para preocuparse, ¿no? O sea, pero indudablemente creo que la sociedad y la ciudadanía está inmersa en la olla, como decimos, ¿no? Es decir, que no le permite ver quizás todas estas cosas que significan una gran pérdida de soberanía, ¿no? Y la pérdida de esta libertad económica que habíamos empezado a conseguir en el país con el pago de la deuda al Fondo Monetario, con la reducción de la deuda, digamos, pública extranjera, que me parecía que indudablemente era lo que nos llevaba a ser una verdadera nación independiente y soberana, es decir, con satélites propios, etcétera, ¿no? Ahora, el Partido de la Victoria y Unidad Ciudadana, que es el partido que ha creado la senadora Cristina Kirchner, bueno, algunos dicen es lo mismo, ¿no? Están prácticamente llevando adelante lo mismo. Ahora, ante este escenario que vos acabas de describir de lo que es el gobierno de Cambiemos y algo que hablaban también los radicales, Cristina Kirchner sigue siendo la opción hoy en la Argentina para aquel ciudadano de a pie, como yo le digo, preocupado por esto que vos decís, tiene miedo de perder el laburo, la plata no le alcanza, el tarifazo y todo lo demás. ¿Está mirando la posibilidad de volver a darle un voto de confianza a Cristina? ¿Eso analizan ustedes? Mira, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner no la podemos dejar de mirar. No sé si como presidenciable o no, yo creo que esa va a ser una decisión de ella personal, pero sí me parece que es la base de una construcción sobre lo que ella ya generó, que es Unidad Ciudadana, que tampoco alcanza solamente con eso, tampoco alcanza con Cristina solamente, pero sí tenemos que entender los sectores de los compañeros del peronismo y el resto de los compañeros del campo popular, que en algún lugar nos tenemos que aglutinar para poder ser una verdadera opción a nivel nacional y a nivel provincial. Es decir, y este aglutinamiento no puede ser cualquier aglutinamiento. Esta unidad no se puede dar de cualquier manera, no puede terminar uniéndonos el espanto, ¿no? Es decir, me parece que la unidad se debe dar sobre la base de un programa político común de ese peronismo y de ese campo popular para poder llevar adelante una transformación no solo en Salta, sino a nivel nacional. Ahora, nos conocemos de toda la vida con el arquitecto Fernando Juanes, ¿no? Y obviamente quienes te conocemos, Gallego, sabemos de tu militancia política, pero también de lo que ha sido toda tu trayectoria, ¿no? Un hombre de bien, un trabajador, un profesional muy reconocido en Salta. A vos como un hombre del Partido de la Victoria, como un hombre que ha acompañado o acompañas a Cristina Kirchner, ¿qué te pasa cuando ves este tema de los cuadernos? Ya, vos sabés que veo que indudablemente a Cambiemos necesita tener a Cristina enfrente, ¿no? Si me parece que cuando Cristina desaparece, como ha desaparecido casi 6, 7 meses, así en exposiciones públicas y todo lo demás, Cambiemos la reflota porque indudablemente sigue apoyando todo su discurso en la pesada herencia. Bueno, este gobierno lleva 2 años tomando decisiones, si las consecuencias se ven hoy a la vista, ya no pueden hablar de pesada herencia y de alguna manera la tienen que reflotar porque están jugando con el odio que generaron durante la campaña, indudablemente. Y no hay otro referente. Nisman finalmente desapareció de la escena, no lo pueden revivir, indudablemente, entonces no hay, es decir, un discurso con que seguirle mintiendo a la sociedad. Y me parece que lo de los cuadernos, no sé si uno no tiene toda la información, pero a la vista de lo que está sucediendo,
que esta denuncia se ha hecho sobre la base de fotocopias y que hoy los cuadernos no aparecen, la verdad que es tristísimo, porque esto está haciendo imagen mundial, y estamos mostrando una imagen realmente deplorable de la justicia, ¿no? Y con una falta de independencia de poderes espantosos, cuando Cambiemos, desde Lilita Carrió, Bullrich y todos los personajes que están en el candelero en Cambiemos, se rajaban las vestiduras hablando de la República, ¿no? Y la democracia. Entonces esto es tristísimo. Lamento realmente profundamente que esto le pase a la democracia argentina, porque con ese panorama externo que te planteaba de invasión, con la economía en el estado que está, con el nivel de endeudamiento que tenemos, hoy no solo la soberanía, la independencia económica, sino la democracia está caminando sobre un hilo de coser, digo yo, porque está totalmente debilitada, totalmente, digamos, maltratada. Si no estamos trabajando para la democracia, estamos trabajando para individuos, para un sector de privilegio que hoy gobierna y que en definitiva gobierna con el hambre del pueblo entregando la nación. Y eso es terriblemente peligroso. Ahora, cuando vos hablas con la gente, perdón, con los compañeros, como decimos, ¿no? Los compañeros de militancia, de muchas agrupaciones sociales que han venido trabajando estos años con el kirchnerismo. ¿Qué te dicen cuando sale este tema? No creen este tema de los cuadernos, como tampoco creyeron en el tema de la rosadita o cualquiera de las otras cosas que pasó. Describe, digamos, vuelvo al ciudadano de a pie, digo, y te consulto a vos, yo, porque sé que hablar, perdón, todos los días con esa gente. Dicen, ¿descreen de eso? Bueno, hay mucha desconfianza indudablemente, porque todos los argumentos de este tipo que se han venido usando en contra de Cristina no se han podido concretar, digamos, en la justicia. Todo ha ido rebotando, todo ha ido desestimándose, y la gente ha empezado a comprender de que este tipo de eventos, como los de los cuadernos, y bueno, son elementos que está usando Cambiemos para seguir fogoneando su forma de hacer campaña, ¿no? Pero no, y sigue creciendo, ¿no? O sea, vos fijate, cada vez que se la ataca, cada vez que han aparecido este tipo de cuestiones que han sido desestimadas por la justicia finalmente, Cristina sigue creciendo. Es llamativo, me parece que Cambiemos no está entendiendo que se perjudica a sí mismo, que ya no le sirve el discurso de la vieja herencia o de la herencia recibida, y que tendría que cambiar, proponer y empezar a gobernar finalmente, pero de verdad para los argentinos y no para ese grupo de privilegio que es la sociedad rural o que es la sociedad conservadora de la Argentina, desestimando y transformando en números al resto de la ciudadanía, ¿no? Y eso uno lo ve cuando pasa a Vidal lo que le pasa con la escuela donde explotó la garrafa y murió una maestra y una ordenanza que ponían todo su sacrificio, a pesar de ser tratados de vagos, ¿no? Por Cambiemos, los docentes, hoy la docencia argentina creo que está de luto, porque no solo eran dos buenas personas que iban hasta los sábados a abrir para que los chicos pudieran desayunar o tener una merienda, ¿no? Es lamentable, porque cuando uno ve en el resto de las fotografías, no solo la parte de la explosión, sino como el estado en el que está la escuela, es decir, con letreros de no prender el calefactor porque no funciona y es peligroso, y porque hay toda una serie de cuestiones, cuando a principios del 2017 la gobernadora Vidal había desarmado toda la estructura de mantenimiento, despidiendo a 380 trabajadores que se dedicaban justamente a ese tema, ¿no? A la verificación y al estado de las escuelas. A ver cómo estaban. Te traigo a la provincia. Vos fuiste uno de los que desde hace mucho tiempo decía, nosotros del Partido de la Victoria no podemos continuar en el frente acompañando al bajo Manuel Urtubey porque no tenemos nada que ver. Te costó mucho, digamos, imponer de alguna manera tu pensamiento, pero cosa que finalmente ocurrió,
Y cuando ocurrió, emergió un Partido de la Victoria triunfador, que logró, no solamente consiguió un diputado nacional, sino también cargos importantes acá en la provincia, y fijar por sobre todas las cosas una posición política muy clara. Hoy el emergente, digamos, más conocido de eso es Sergio Napoleón Leavi. El oso Leavi. Y el oso Leavi ya está lanzado, digo yo, como candidato a gobernador. De hecho, he hablado varias veces acá en 7PM con él, me dice, estoy recorriendo aquí, estoy recorriendo allá. Ahora, en el peronismo no aparece una figura tan clara como la del oso, acá en la provincia. Y algunos peronistas se ilusionan con la posibilidad de volver a constituir este frente que en algún momento tuvo con Juan Manuel Urtubey. Hay posibilidades de que el Partido de la Victoria, con su presidente y diputado nacional Leavi, vuelvan a hacer un acuerdo político, una alianza política, un frente político con el peronismo de Urtubey, de Mindy Godoy, de la gente con Miguel Isa. Bueno, me hablas de alianzas, indudablemente. ¿Alianza o frente electoral? Exacto, hace rato te decía, con el oso Leavi solamente no alcanza, con el Partido de la Victoria solamente no alcanza. Sabemos que tenemos que ser capaces de esa unidad que venimos planteando. Indudablemente, no podemos estar cerca de Juan Manuel Urtubey porque él es un componente y un integrante de ese peronismo federal al cual nosotros no podemos asociarnos porque indudablemente está muy pegada a la estructura de Cambiemos y todo lo demás. Nosotros sí, indudablemente sabemos que vamos a tener que hablar con figuras del PJ, ¿no? Que son las figuras del peronismo local, y no me parece mal que haya que hablar. A mí me parece que hay sectores del peronismo dentro del PJ que indudablemente están en la línea de pensamiento del Partido de la Victoria y de Unidad Ciudadana. Por lo tanto, no me parece nada extraño que podamos conversar con los compañeros del PJ. Es decir, aparte del PJ, bueno, está bien. Yo siempre digo que ha venido cometiendo errores porque indudablemente ha venido perdiendo su caudal electoral a pesar de las alianzas que ha hecho y todo lo demás desde la ida del Partido de la Victoria, pero digamos que la falta del Partido de la Victoria en el último frente electoral que armó el PJ se ha hecho sentir el Partido de la Victoria. Es decir, el volumen electoral del PJ mismo ha bajado. Y yo creo que, como vos decís, es difícil ver un emergente en el PJ. Sí lo tiene el Partido de la Victoria, es obviamente nuestro candidato a gobernador de la provincia, a lo que estamos todos dispuestos a trabajar, propios y ajenos, porque indudablemente estamos trabajando sobre la base de la Unidad Ciudadana, que componen 6 o 7 partidos nacionales que han venido a darle el respaldo no solo a Unidad Ciudadana de Salta, al Frente Ciudadano para la Victoria de Salta, sino que han venido a darle el apoyo justamente a nuestro candidato, al ser Sergio Leavi, que bueno, como vos decís, sí, efectivamente está recorriendo la provincia, y por eso nosotros también estamos, los militantes del Partido de la Victoria, con nuestros asociados también estamos recorriendo la capital para hacer posible la llegada del oso Leavi al gobierno de la provincia, ¿no? El otro día charlaba con uno de los dirigentes históricos de lo que es el peronismo de Salta, que ahora están unidos, este grupo, por así llamarlo, o este sector de peronistas históricos en Salta, que quieren buscar la presidencia del PJ de Salta. Y se negó un empacho, arquitectos Juanes me decían, nosotros tenemos que conformar un frente con el oso, nosotros tenemos que ir ahí. A ese sector de ese peronismo, no del partido, digamos, que está en el partido justicialista, pero que es en realidad peronista, con eso hay que hacer un frente, con eso hay que hacer un acuerdo. Yo creo que el acuerdo hay que hacerlo con todas las fuerzas políticas que estén dispuestos a llevar adelante un proyecto transformador para Salta, que nos permita generar los recursos necesarios propios para que la provincia no deba depender del 70% de lo que recibe de Nación, de su presupuesto, digamos, anual.
y me parece que todas esas fuerzas debieran ser capaces de hacer un aporte a este frente para tener, como te digo, un programa político que llevar adelante, ¿no? Sí, y podrá nosotros, obviamente, si me lo preguntas a mí, yo quiero que ese proyecto político desde el Partido de la Victoria lo lleve adelante los Soleavi, pero bueno, también discutimos y lo venimos planteando hace mucho, es decir, conformemos el frente, hagamos la unidad, hagamos posible esa unidad del peronismo, el campo popular y los sectores sociales que quieran apoyar este proyecto, y después veamos quién está mejor posicionado, y si hay dos, vamos una paso, resolvamos de última ese mecanismo. Pero me parece un mecanismo sano, porque indudablemente, bueno, obviamente vos me preguntas a mí, yo digo el oso, y vos preguntás a otro, y dirá otro nombre, y que no me parece mal. No, ¿sí? no, claro. Ahora, esto es lo local. Y en lo nacional, y bueno, que pase lo mismo. Vamos, finalmente usemos estos mecanismos que son democráticos, dejemos que la gente decida y que la gente dé su opinión de alguna manera y que también se comprometa y sea protagonista de esto que nosotros proponemos, que es la transformación de la provincia y la recuperación de la nación. ¿Cómo lo ves tú, el candidato a presidente? Bueno, yo muchas veces, respecto de Juan Manuel Urtubey, te dije que él en su discurso a veces hablaba en contra de sus propias ambiciones presidenciales. Es decir, cuando uno ve encuestas nacionales, digamos, hechas por distintos sectores y por distintos encuestadores, uno ve que sí, efectivamente refleja eso, ¿no? Es decir, a mí me parece que Juan Manuel Urtubey no ha tomado una decisión clara respecto de su postura. Y bueno, lo escuchaba a Jorge Asís, ¿no? A este hombre que todos conocemos, que yo a veces digo es un filibustero, indudablemente es muy hábil, ¿no? Pero también es un tipo que es capaz de ver la realidad y él decía, ¿no? Y creo que lo decía claramente refiriéndose a este sector del peronismo federal que habla de la famosa Avenida del Medio, ¿no? Y él les dice, la Avenida del Medio no existe. Bueno, yo coincido con eso. ¿Qué es lo que le pasa a Massa? Por supuesto. Si en algún momento algunos compañeros me planteaban la cuestión de Massa y yo les decía, bueno, sí, va a entrar al Congreso, pero el Congreso se lo va a devorar. Porque, primero, no cualquiera puede ir al Congreso. El Congreso te absorbe, te come, te hace desaparecer como figura política si no tenés la suficiente habilidad y una posición clara tomada respecto de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, no se puede estar en el medio. Yo creo que uno debe tomar posición y creo que la democracia es eso, es decir, tomar una posición. Claro. Ahora, hablamos de la candidatura, al menos la que vos apoyás y lo que es el Partido de la Victoria, Unidad Ciudadana o el Frente Ciudadano para la Victoria. Y la figura de Gustavo Sáenz, que hasta hoy vos mirás algunas encuestas y es el que mejor mide, Leavi está cerca, pero Gustavo Sáenz está arriba. ¿Y cómo ve lo de la gestión de Sáenz y sus chances de llegar a la gobernación? Bueno, vos que sos arquitecto de profesión y siempre te gusta mucho y te gusta el tema municipal. Sí, es lo que bueno. En general los arquitectos somos organizadores. Organizadores, sí. No solo diseñamos, sino que organizamos. ¿Por qué organizamos la distribución de los ambientes y todo lo demás cuando hacemos un proyecto, una vivienda y todo lo demás? Pero eso, cuando vos lo llevas al urbanismo y al tema municipal, y me preguntás cómo veo la gestión de Sáenz, yo lo veo desordenada. Beneficiada por la cantidad de ingresos que ha tenido, digamos, sin retorno por parte del gobierno nacional, y me parece que no se está utilizando bien. Yo la vez pasada en uno de sus spots que habían subido, hablaba de la gestión de Sáenz y se refería exclusivamente al turismo. Y a mí la verdad es que como arquitecto, como ciudadano salteño, como dirigente político, me gustaría que el intendente sea capaz de llevar una gestión dirigida a resolver los problemas de los ciudadanos salteños y de los vecinos. Porque siempre digo, tenemos que construir una ciudad para todos, ¿sí? Con equilibrio, con equidad,
equidad de derechos, desde el punto de vista de los servicios y todo lo demás, porque indudablemente si lográramos construir esa ciudad equilibrada, a mí no me cabe duda de que los turistas la van a disfrutar. Si la disfrutamos los salteños, la ciudad, la van a disfrutar los turistas. Lo que no podemos hacer es pensar nada más que en los turistas para construir la ciudad, porque entonces pensamos solamente en el centro o en los lugares del centro que tienen atractivos turísticos. Y no me parece mal, yo no soy un antiturista, al contrario, pero también creo que no ha quedado demostrado a través de la historia de muchos países que han querido vivir del turismo solamente y no han podido. Es decir, me parece que el turismo es un elemento que genera ingresos. Ahora, solamente el turismo no va a generar los recursos necesarios para el bienestar de la ciudadanía local. Indudablemente vamos a generar una ciudad que va a ser confortable para los turistas, siempre que no la saquemos del centro. Ahora, cuando yo siempre digo, tendríamos que tener un tour para turistas que muestre la verdadera Salta, ¿no? Esos casi 200 y pico de mil habitantes que viven en la zona sur y los otros tantos que viven en la zona norte, allá cerca del río Vaquero, qué sé yo, Juan Manuel de Rosas, o para nombrar algún barrio allá en la zona sur que sea libertad, democracia, etcétera, donde parece que no existe tanto la libertad y la democracia, y que son nombres bellos para un barrio, pero que realmente no se vive de esa manera. Entonces, por eso te digo, una ciudad para todos. Me parece que la gestión está siendo desordenada, es decir, se hace mucho hincapié en la cuestión turística del centro, pero los barrios siguen caminando en el barro, arremangándose los días de lluvia para poder llegar a la casa, porque indudablemente si no, no tenemos tanto calzado, entonces hay que arremangarse, sacarse calzado para poder llegar a la casa cuando te bajas del colectivo. Y la verdad que me parece que no estamos mirando a todos los vecinos. Estamos mirando lo que consideramos que es la inversión y lo que va a generar ingresos a la provincia. No me parece mal, pero digo, algunos recursos tenemos que empezar a destinarle a los barrios que tienen problemas de agua, problemas de energía eléctrica, problemas en los loteos que no se regularizan, sigue habiendo gran cantidad de asentamientos que no... Bueno, todo eso creo que me parece que habría que empezar a regularizarlo y que tiene que ser parte de la gestión municipal, ¿no? Ahora, hablamos siempre de lo que son la candidatura a gobernador, pero también hay que elegir indudablemente otros cargos importantes, senador nacional, diputado nacional, intendente de todos los municipios. Y ahí aparece el arquitecto Juan. No, yo todavía no he tomado una decisión. Indudablemente todos queremos ser, como yo digo, ojalá todos los dirigentes y los militantes tuvieran la ambición de querer ser presidentes, ¿no? Pero también es cierto que también tenemos que ser capaces en la construcción de este frente de unidad que tiene que ser muy amplia, ¿no? Y tiene que contemplar las ideas de todos. Llegará un momento en que va a haber tanta gente que algunos, o no todos, pero en la conformación del frente para que esto se pueda llevar adelante, creo que hay muchos dirigentes que van a tener, o que vamos a tener, que resignar algunas aspiraciones. ¿Por qué? Porque también eso va a ser parte de esa unidad. Y si no somos capaces de eso, entonces vamos a volver a ir divididos y me parece que ahí nos van a ganar. Exactamente. Tengo mensajitos. Tengo mensaje, no mensajito, mensaje. César dice, no es el oveja. No, el oveja, claro, gran amigo. Claro, no, si no diría el oveja. Dice, el arquitecto Juan habla de la explosión de la escuela en Buenos Aires, pero esa es una desidia desde hace años, porque esa escuela tiene un abandono de hace mucho tiempo. Lo de Vidal solo lo profundizó. Bueno, el tema Gracias, específico, César, por el mensaje. El tema específico, es decir, si el oyente recurriera a buscar la información, es decir, en la gestión de Vidal están hechas las 15 denuncias de pérdida de gas. Es decir,
Después el estado del resto de la escuela lo podemos discutir, pero de todas maneras, específicamente la denuncia por el tema lo había hecho el gremio y la escuela. Y bueno, no se hizo nada. 15 denuncias, Daniel. Es decir, a mí me parece, si cuando vos haces una obra donde interviene el gas, si los controles son terribles, los muchachos no te perdonan una, te hacen utilizar todos los mecanismos de seguridad habido y por haber, con rejillas de ventilación, etcétera, etcétera, y toda una serie de cuestiones de seguridad que hacen indudablemente al peligro del gas, que hay que tenerlas en cuenta. Ahora, si vos, no hablemos de la escuela, hablemos del gallego Juanes, llama a Ganor y le dice, che, tengo pérdidas en mi casa 15 veces y no viene nadie, entonces creo que hay un alto grado de responsabilidad, y sobre todo, como te decía, cuando el gobierno de la señora Vidal anuló justamente un área que se dedicaba específicamente a esos temas, que era mantenimiento. 380 personas a la calle, ¿no? Tengo otro mensaje, este lo manda el doctor Sergio Macata. Amigo. Saludos al compañero arquitecto, dice el doctor Macata. Bueno, y a vos, amigo querido, me dice, y le pregunta al arquitecto Fernando Juanes, ¿y Olmedo? Bueno, es decir, obviamente no es de mi agrado, es decir, tiene posturas, me parece que son extremas, que él juega con eso, ¿no? Juega con eso porque también en algunas de sus posturas hay una necesidad en la sociedad porque el Estado no ha venido resolviendo algunas cosas y por eso él habla de andar cortando penes por cuestiones de violación o te dice, a ver los callos de la mano, ¿no? Me gustaría mirar los de él, es decir, ¿no? Si me gustaría saber si alguna vez plantó un árbol. No voy a preguntar si escribió un libro, pero plantar un árbol, ¿no? Que yo creo que no debe haber un solo ciudadano que no haya hecho ese acto de plantar un árbol, porque es maravilloso aparte, y lo habremos hecho en el fondo de casa, en la vereda, pero la verdad que decir, sin ser ofensivo, sin querer ser ofensivo con el diputado nacional, decir, me suena más a personaje que a un político serio que fuera capaz de gobernar la provincia. Es decir, porque cuando uno especula con las necesidades profundas a veces de la sociedad, está jugando, ¿no? A llegar. Bueno, si lo hizo Macri, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a analizar todos esos puntos que él decía que no iban a pasar y de los cuales se los acusaba a Scioli de campaña del miedo, hoy todos esos puntos son realidad. No hay campaña del miedo, es verdad, era así, iba a pasar y pasó. Y pasó en un tiempo extremadamente corto y hoy tenemos una sociedad sumida en el miedo, en el terror, es decir, hasta sin poder expresarse, porque hay gente que está pensando 2 veces antes de salir a expresarse en una marcha porque tiene miedo de que la apaleen. Entonces, bueno, si Olmedo, él va a seguir jugando con eso. Me parece peligroso, porque la verdad es que él juega con esas algunos cosas. Algunos números no lo muestran mal. No, yo no hablo de los números, no, algunas encuestas no lo muestran mal. Claro, pero estoy de acuerdo con vos. Ahora, y esto no quiere decir que la sociedad se equivoque, está siendo engañada. Es decir, como hizo Macri, obviamente. Los engañó y si hubiera votado, si hubiera dicho lo que iba a hacer, me creían loco, dice él, ¿no? Como decía Menem en su momento, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Entonces, bueno, creo que él juega también con ese tipo de cosas, con el marketing político, con este tipo de asesores al estilo de Durán Barba, ¿no? Como el muchacho economista que ha traído Milei, que ha sido capaz de ofender e insultar en nuestra propia provincia a colegas tuyos de manera el maltrato que le ha dado. Es decir, por eso te digo, o sea, yo no quisiera verlo a Olmedo como a Milei, ¿no? Que se le salte la chapa, porque ahí lo vamos a ver el verdadero Olmedo, ¿no? El que es de verdad, porque cuando vos lo ves en las entrevistas,
es un hombre moderado, controlado, autocontrolado, ¿no? Como cuando se enfrentó con el muchacho del PO, no, Con Pitrola. con Pitrola, es decir, que le dijo también toda una serie de cuestiones. Sí, es sí, decir, le dijo que era un vago. Claro, y que, bueno, él también lo maltrató a Pitrola, porque medio se le saltó la chapa y después empezó con el para, Sí. ¿no? Como diciéndoselo él mismo para no caer y mostrarse tal cual es, ¿no? Bueno, estuvimos charlando, ¿no? Ya nos faltan 2 minutos para terminar el programa, con el arquitecto Fernando Juanes, ¿no? El gallego Juanes, como se lo conoce, los conocemos de toda la vida y por supuesto en la política también, dirigente del Partido de la Victoria o del Frente Ciudadano para la Victoria. Es así. Bueno, ya empezó la campaña política. Bueno, yo creo que todos, de alguna manera, aunque no lo digan y aunque todavía no te he permitido, todos estamos trabajando. No de manera formal. Exacto, todos estamos trabajando políticamente. Me parece que sería bueno que la sociedad entienda, los vecinos comprendan que todo es político y de la importancia de la política. Me parece que esa generalización que se hace, digamos, no, la política, no. A ver, la política es lo que nos permite vivir en sociedad y resolver nuestros problemas porque nos permite de eso se trata. Ahora, indudablemente también hay políticos y mujeres políticas, ¿sí? Para hacer igualdad de género, que toman algunas decisiones que indudablemente perjudican a la sociedad, pero son ellos los culpables, no es la política, digamos, ¿no? Y los partidos políticos son la herramienta de la democracia. Y a mí me parece que la ciudadanía tendría que estar más dispuesta a mirar, a tratar de entender y de participar, ser protagonista de su propio cambio y de su propia transformación, ¿no? Y aportar, porque eso es ser protagonista. Aunque más no sean defensas propias, como me dijo alguien una vez. Arquitecto Fernando Juanes Gallego, gracias por haber venido hoy a 7 p.m. a compartir este viernes acá con nosotros. Gracias, un placer. Gracias por el café previo a la entrada. He sido muy bien atendido, la verdad. Como siempre, muchísimas gracias a vos, a la audiencia. Bueno, seguiremos hablando. Seguiremos porque hablando. esto recién está comenzando.